Esto es Agro, va hasta las 10 de la mañana, sí, ese es nuestro horario, hasta las 10 de la mañana. Hablamos mucho del sector agropecuario y como siempre, como ya es una sana costumbre en este año, tenemos un invitado en el piso. En este caso se trata de Federico Zerboni, él es presidente de Maizar, la entidad que nuclea a toda la cadena del maíz y el sorgo. Siempre me olvido del sorgo, pero esta vez me acordé, así que lo mencionamos. Federico, un gustazo tenerte otra vez acá sentado. Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer venir a visitarlos. Bueno. Gracias, Federico. Empecemos por lo inmediato. Después nos metemos a hablar, porque tengo miedo que nos distraiga el tema de las retenciones, el tema de los números del sector, las posibilidades del maíz y todo, y nos olvidemos del Congreso de Maizar, o que nos quede en un minutito y se va a realizar mañana. Entonces hablemos un poquito de esto, un año más, un congreso que convoca mucha gente. Y en este año me parece que tiene algo muy especial porque vuelve a ser el maíz el cultivo de mayor producción de la Argentina, ¿no? De mayor volumen de producción de la Argentina. Sí, y es el cultivo que más se cultiva en el mundo, ¿no? Es decir, en volumen, más que todos los cultivos. Yo pensaba que era el arroz. No, el maíz son más casi 1.300 millones de toneladas. Sí. Es el cultivo que más se cultiva. Está primero en producción mundial. Bueno, entonces la Argentina se pone a tono con lo que pasa en el mundo. Sí, bueno, también hay que reconocer que da más volumen por hectárea, ¿no? Entonces, sí, por hectárea, la producción es 3-4 veces la soja, pues de ahí sale el volumen, pero no deja de ser de importancia que tiene hoy ya no solo para la alimentación, digamos, humana y especialmente animal, de toda la proteína, sino hoy el tema energético, ¿no? Que tiene una función fundamental. Y en Maizar, ¿cuál es el eje este año, lo central que van a plantear en el Congreso? Mira, estamos muy contentos con la convocatoria, porque tenemos hoy comprometida, vamos a ver si vienen todos, pero más de 50 legisladores, gente del Poder Ejecutivo, viene gente de Brasil, viene gente de la Unión Europea. Es decir, estamos logrando tener mucho más diálogo con la política. Es decir, un poco el lema este año del Congreso, que es de potencial a los resultados, sale de la asamblea anual de Maizar del año pasado, en el cual dijimos, dejémonos de hablar tanto de potencial que ya lo conocemos. Dijimos, vamos a ver por qué ese potencial no se transmite, no se transforma, no se llega, como sí lo hizo Brasil. Siempre damos el ejemplo, cuando yo siempre digo, hay un buen ejemplo, copialo, ¿no? Claro. Y a veces me dicen, yo no me tengo en Paraguay, Paraguay, la política agropecuaria paraguaya es espectacular. La economía, el crédito que tienen por lo que es no tiene inflación. Cuando hablamos de bloques parlamentarios agropecuarios, que hicimos reuniones, en Paraguay nos dijeron, acá no hace falta porque todo el Congreso es un bloque parlamentario agropecuario. No hace falta de poner un detalle en eso. Y hoy tiene unas flotas marítimas fluviales más grandes del mundo, con el Paraná, para bajar, digamos, y hoy están haciendo plantas de etanol a base de sorgo, y lo que genera todo eso, el clúster que siempre decimos productivo alrededor de ese tema, es muy importante. Y bueno, entonces dijimos, apuntemos ahí, apuntemos a transformar, y bueno, tenemos paneles con productores, con legisladores, con funcionarios del Poder Ejecutivo, todos juntos a ver por qué se dio, porque nosotros hablamos mucho con ellos y siempre hay un cortocircuito. Y eso va a ser un panel. El primer panel que empezamos es la apertura, digamos. La apertura, después está Alejandro Cacache, que es el segundo, digamos, equipo de Tucener de transformación. Disculpa que te interrumpa mientras hablas, porque ahora como periodista también le interesa. ¿Visitas de el presidente de la Nación o la vicepresidenta, algo de eso? Invitamos a varios funcionarios. ¿Confirmado eso? Están de viaje. Sí, que sí viene, es Diego Santilli, a dar un mensaje institucional como ministro del Interior, secretario de Agricultura y Iraeta, siempre, digamos, después los discursos del presidente del Congreso y digamos, el mío, viene, le damos la palabra al secretario de Agricultura, como en todos estos encuentros. Pero después, bueno, viene gente de la Unión Europea, viene gobernadores, el gobernador de Catamarca viene a mostrar un poco la importancia que tiene hoy clúster de maicero en la transformación, como inicio de una transformación con el riego en toda esa zona.
amén de lo que tengan con todo lo que es la minería, ¿no? Ujú. Claro. Pero bueno, tenemos ese diálogo hoy con la política y 50 legisladores, digamos, tenemos importante. diálogo con ellos, creo que es importante. Pero ¿no? a ver, estabas hablando de cortocircuitos. A veces en ese diálogo entre los distintos actores que mencionaste. ¿Dónde se empieza a...? Porque me imagino cómo es la cosa. Ustedes hablan con los legisladores, está todo que se ponen de acuerdo, hablan con el Ejecutivo, se ponen está de acuerdo. No sé si hablan con el Secretario de Energía y se ponen de acuerdo. Pero bueno, contanos un poquito qué pasa ahí. No, lo que pasa es falta coordinación de diálogo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice la política? Y mañana seguramente se va a tratar este tema. El agro, cuando tiene que ir a presentar algo, va con 5 mensajes distintos. Ujú. Y la política se va con un solo Totalmente. mensaje. Si volvemos al ejemplo de Brasil, que no quiero redundar en eso, pero está bueno, porque creo que tratamos de hacer lo mismo acá. En Brasil se discute mucho, porque hay mucho lobby dentro de una ley, muchos sectores que compiten por cómo sale mejor parado, si querés, en una ley puntual. Pero ahí se juntan internamente y cuando se va a la política se va con un solo mensaje. Es decir, fíjense esto, iba a venir también el presidente de la Cámara digamos, del bloque parlamentario de Brasil, Pedro Lupión, que tenemos mucho contacto, preside la Cámara, ¿no? Sí. de Diputados de Brasil, y no viene porque esta semana es la Semana del Agro y presentan todos los proyectos que el agro necesita, todos juntos en una ley ómnibus. Mirá. Y tiene el 60% de las cámaras y eso sale. Entonces, mira cuánto más fácil es cuando tienes una política agropecuaria Claro. que te acompañe del Congreso. Entonces acá nos dispersamos muchas veces, falta eso, y bueno, vamos a discutir entre los tres, porque por ahí es ponernos de acuerdo, nunca nos sentamos en la mesa. Ley de biocombustibles es un ejemplo de eso de las varias propuestas para una sola iniciativa que los confunde a los políticos. Totalmente, una ley que buscaba muchas veces leyes anteriores presentadas por provincias que querían beneficios extraordinarios y no una ley que sea competitiva, libre en el mercado, que pueda ser eficiente. Hoy entró una ley bastante buena, que creo que va a salir, pero tenemos mucho más consenso. Pero las pymes se te enojan con esa ley. No, bueno, hay un tema, yo no quiero entrar en polémica porque yo soy etanolero por el maíz, digamos, con el caña de azúcar, Sí, con el sí. biodiesel. Y eso va más por el biodiesel. El conflicto. El biodiesel, el conflicto es muy grande, Ujú. porque hay muchas cámaras, si ahí no hay Claro. un mensaje, hay 8 mensajes. Claro, bueno. Pero por eso Eh, justamente lo ponía como ejemplo de lo que vos decías recién. Es tal cual, y dejan afuera las empresas exportadoras para el mercado interno y aumenta el costo. Entonces, yo no puedo pretender que también con el biocombustible pague más el surtidor y aumente más, digamos, el costo de combustible en el surtidor y que todos subsidien Claro. eso. Tiene que ser algo que se compita y con los beneficios que trae eso. Y por algo hoy en Estados Unidos mueren, digamos, usan para etanol 130 millones y se van a 200 millones de toneladas. Casi 50% de producción. Brasil está Claro. llegando a 40 Casi 3 millones veces la cosecha argentina exclusivamente. solo para etanol. Digo, considerando, según agricultura, esta cosecha termina 70 millones de toneladas, la de maíz, según ¿En dónde? agricultura. En Argentina. Acá en Argentina, ¿no? Digo. Sí, bueno, es otro tema para discutir. si ¿Ustedes quieren. cuánto ven? No, nosotros manejamos cosas oficiales, de la bolsa y de secretaría. Hay unas en 67, otras en 61, Claro. otras en 70. Es Claro, muy ahí está difícil. la eterna discusión Ahí, si bueno, metés el digamos, maíz un forrajero. promedio, nosotros lo decimos mañana también en el Congreso, son 64, 65. Ya estamos contentos. Ya está muy bien. Claro. Y pasamos ya de 8 millones a un rinde de 8 toneladas promedio por hectárea. Claro. De ahí viene Ahora, el 64. Si vos tuvieras que tratar de, en pocas palabras, resumirlo, que no debe ser fácil, ¿qué pasó con el maíz? Que pasó de un cultivo que estaba muy complicado a pasar por arriba prácticamente a lo que es el área con soja, la producción con soja, en tan pocos años, relativamente en tan pocos años. Tiene que haber algún tema que se le fue quitando esta carga de retenciones ahora, pero creo que eso viene de antes en realidad, o quedó muy, muy pesada la carga de la soja, o se dio una conjunción de factores donde el productor dijo, es ese el cultivo al que hay que apostar y vamos, te lo pregunto vos como presidente. No, es la mezcla de lo que dijiste, ¿no? La soja muy castigada. La soja con el 24% de retenciones la dejan afuera de la cancha prácticamente. Claro. El maíz, el productor viene usando buena tecnología, viene transformando más también en parte, digamos, en lo que es hoy el tema carne, y estamos logrando rindes buenos de Claro. maíz. Y este año, tampoco seamos objetivos,
tuvimos un año excepcional en varias zonas del país. De ahí viene la cosecha récord de trigo, de ahí viene buena cosecha de girasol también, Claro. y buena cosecha de maíz, digamos. Tuvimos lluvias en gran parte del país, excepcionales. La pasada decían que el trigo, que se repita un año agroclimáticamente como el pasado, las probabilidades Es un para dos- colgar en hacer un cuadro y colgar en la pared. Estadísticamente, son trigo. estadísticas, ¿no? Es un 2-3% que Sí. puede haber un año tan bueno como trigo. Si yo siembro en el norte de Córdoba y había rindes de 6.000 kilos, 6.500 kilos de trigo, cuando la media son 2.000, ¿no? Digamos, pero tuvimos Impresionante. temperatura, humedad, lluvias, Todo. la media de esa zona en agosto es lluvia, julio, agosto 0, estamos lloviendo 350 milímetros. Claro. Que puede ser repite este año, porque el clima va cambiando y Sí, capaz que tenés 2 seguidos. no hay 2 años iguales, No, pero- ojalá que se mantenga, pero pero puede tener bueno, dos. se ve conjunción, igual el potencial está altísimo, porque está lejos todavía, porque hoy hay en Pampa Húmeda muchos rendimientos de 15, 16, 17 toneladas por hectárea, pero para mantener esos rindes estables tenemos que aumentar mucho más la fertilización. Si acá estamos usando la alcancía, digamos. El Claro. productor está usando, extrayendo mucho más fertilizantes, nutrientes de lo que aporta. Un año sí es bueno, lo aprovecha mucho por un tema, bueno, agronómico que no viene al caso, Ujú. pero no se da todos los años. Si viene un año de vuelta este año, ya está más vacío ese suelo, ese tanque. Bueno, va a haber que fertilizar y ahí habrá que ver qué pasa con Y ahí los números, con los números. ahí los números empiezan a cerrar con urea, ¿no? Ujú. Es decir, el productor usa la cantidad de urea necesaria hasta del punto de vista que hacemos la cuenta en qué momento deja de ser rentable que el kilo de urea me produce menos kilos de maíz. Si tenemos curvas que vamos manejando, cuando el precio del maíz es mejor y urea baja, esa curva va mucho mejor y podemos usar más nitrógeno, más fertilizantes, pero cuando la cuenta es ahora, con la urea tan cara, esa curva baja mucho y la eficiencia hace que no sea rentable poner muchos fertilizantes. ¿Mm? Bueno, vamos a ver eso para septiembre. Falta tanto para país es eso, mucho. pero bueno, vamos a ver qué pasa con los precios y con esa cuestión. No, pensaba que a la pregunta de Fernando, hubo un salto productivo cuando Macri bajó las retenciones al maíz y al trigo en 2016 y ya después no se bajó como de ahí, quedó como un nuevo piso, ¿no? Fue así en área y en tecnología. Pero voy a repetir, potencial teórico, no digo que sea fácil llegar, Sí. que se logre, pero son 40 toneladas por hectárea, ¿no? El potencial de hoy en cultivo de maíz se da en cierta parte del mundo y con ciertos manejos. No para todo el país. No, es que la Argentina va a tener un yo- promedio, aclarémoslo, no, porque está muy bien, digo yo, ese potencial. aclarémoslo porque si nos escucha Iraeta va a decir, bueno, listo, entonces no les bajo las retenciones. porque con ese nivel de Yo creo que productividad- Argentina podría llegar perfectamente a las 10 toneladas por hectárea de Ujú. rendimiento. Estamos en 8. Estamos Veníamos en de 7, estamos a 8, con más tecnología, más fertilización. Fertilización no solo nitrógeno, micronutrientes, un montón de cosas y políticas con buenas rotaciones y buenos manejos, podríamos llegar a 10 toneladas por hectárea. Estados Unidos tiene 12. Ujú. ¿No? Hoy la Pampa Húmeda está en promedios muy buenos y uno va a zona núcleo, ya ese rendimiento está por encima. Y bueno, falta riego, que metamos área en riego, Claro. un montón de cosas podemos llegar, pero yo hablo del potencial teórico de lo que es la genética y el ambiente, cuánto se podría llegar, pero ya hay productores que están llegando a las 20 toneladas por hectárea y en la Patagonia tenemos muestras ahora, ensayos de maíces que levantaron de 25, 27 toneladas por hectárea. Con el río ahí. Pasa lo mismo que, por ejemplo, en la ganadería, donde uno dice, che, hay que mejorar el índice de Preñez, destete, de destete. preñez y todo. Y vos vas a la cuenca del Salado y la verdad que tenés un índice altísimo. Claro, cuando metés todo el país se te baja al 60 y pico que estamos. Pero En el es maíz eso, pasa... comida, ¿no? sí, En las totalmente, vacas es comida. Ahí tienen mucho... Me parece que se vincula mucho tal vez con lo que vos hablabas de transformar más maíz, o yo interpreté de esa forma al principio de la charla. Pero pasa lo mismo en el maíz, también hay zonas que el maíz se hace... así nomás, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, hay planteos mixtos en campos zonas marginales que uno siembra maíz y pues si está bueno el cosecho,
el señor sobre las vacas, Claro. ¿no? Es pastoreo. De ahí viene muchas veces el área de maíz argentina, cuando uno dice 7 millones 8. Ahí la diferencia fundamental entre las bolsas y agricultura, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Uno va a las fotos satelitales de maíz, pero por ahí es maíz para consumo directo con la ganadería en zonas marginales. Hay cerca de 1 millón de hectáreas para silaje, que eso no se cuenta muchas veces en el área, que, digamos, que se siembra, pero se hace, digamos, en planta entera para... directamente para hacer comida para animales. Para hacer para tambos o para feedlots, que es cerca de 1 millón de hectáreas, que es mucho, ¿no? Ese número está por ahí. Pero bueno, las estadísticas están ahí, ojalá que sea 70. Ya con 65 estaríamos conformes, digamos, después de un salto, le pasamos de 50 a 65, creo que es muy, muy bueno. Vamos a un poco lo que hablábamos al arranque, esto de la transformación. Hoy, ¿qué porcentaje del maíz se transforma en energía, en carne o en lo que fuere? En ¿no? Argentina son más o menos 20 millones de toneladas, un 30%. Ahí quiero mostrar un poco, Estados Unidos, el 83% se transforma y exportan solo un 17%. Y Brasil transforma un 75% y exporta un 25%. De ahí que nosotros tenemos tan alta importancia en nuestra exportación, digamos, no como productores, sino como exportamos tanto el maíz que producimos, estamos en cerca de las 35, 40 millones de toneladas, Brasil está en 50, y Estados Unidos también está en 50, y se fue a 70 por muy buena producción. Pero digamos, peleamos el segundo puesto con Brasil en la exportación mundial, pero porque transformamos poco el maíz. Y eso es el gran error, porque seguir llevando maíz de Salta a Rosario, 1.200 kilómetros, es para plata. No tiene mucho sentido. No da. Además, cuando Salta, el norte, hoy, entre comillas, importa carne de pampa húmeda. Claro. Potencial que tiene. Lo mismo pasa en la Patagonia. Hoy el clúster de maíz es para hacer todo carne, porque importan un montón de carne sin hueso, digamos, de otro lado. Cuando se puede producir ahí, genera valor agregado ahí, y lo hace rentable. Porque si vos tenés que maíz más de 500 kilómetros, que te lleva 30, 40% de flete, el cultivo no es rentable. ¿Qué pasa cuando el maíz no es rentable? Si no hay maíz, no hay agricultura, porque como el cultivo de soja no es sustentable en el tiempo, ya se probó. Sin esa rotación. Sin rotación, sin incorporación de maíz y sorgo, en la rotación de raíces, carbono y estructura que genera. Entonces, cumple un rol fundamental en la agricultura y cumple un rol fundamental en la transformación, porque es lo que genera más valor agregado en la transformación, lo que genera esa... Como son los ejemplos que di antes. ¿Y qué se necesita para que haya más transformación? Se necesita más diálogo con la política, políticas públicas. Con el diálogo hacemos todo. No, con el diálogo y viendo un poco el potencial que hay y dando las oportunidades, reglas claras de inversión. Hoy creemos que estamos en un momento muy interesante de llegada de inversiones por el tema de, digamos, lo que es la energía, y estamos viendo también en todo esto, acaba de venir el productor más grande de cerdos del mundo, una empresa española compró porcentaje de la firma, una principal de Cabaña Argentina. Es una idea, esa empresa produce casi el 60% de toda la producción de cerdos de Argentina, lo produce esa sola empresa, para que tengan el tamaño que tiene, ¿no? Viene con potenciales de crecimiento muy grandes, y también por lo que viene es que es más lógico exportar la carne de acá, de cerdo, a Europa, y no llevar el maíz para transformarlo allá, cuando ya no tienen maíz y están con muchas restricciones. Entonces, acá hay agua, ahí no hay agua para... Porque todo esto, uno dice el agua, un kilo de carne, se consumen 10.000 litros de agua para producir un kilo de carne, la huella hídrica, ¿no? Claro. Todo lo que es, a veces cuando uno dice exporta mucha agua también cuando exporta valor agregado, ¿no? Y eso pues dice no hay agua, no hay comida, no hay energía. Bueno, entonces todo un costo que acá pueden bajarlo y que estamos con esa buena oportunidad, que se necesitan, lo que decimos mañana también en el Congreso, reglas claras, previsión, créditos, porque, por ejemplo, proponemos el tema de los cerdos, una madre sale más o menos, poner un criadero, son cerca de $8.000 por animal, ¿no? Pensá que es mucho. Hay proyectos de 1.000 madres, estás hablando de $8 millones. Bueno, eso necesita crédito a largo plazo. ¿Viste? Financiación. Y no me acuerdo ahora cuál es la unidad productiva, pero no es que metés 5 madres para que sea rentable. No me acuerdo si eran 100 o 500, no me acuerdo ahora. Creo que 100 está muy justo, lo mismo con rodeo cría. Entonces la inversión mínima es enorme. Es grande ingresar, pero bueno, potencial ahí está, y hay que transformarlo y para tener una política, digamos, de desarrollo y
que se puede incrementar más, porque como dijimos antes, producirlo lejos del puerto no es rentable. O lo transformás ahí o no te da. Y el tema energético, bueno, cuando hablamos siempre de etanol, la importancia que tiene hoy para mezclarlo con combustible fósil, que el octonaje de nafta premium sale de ahí, sale de etanol. Hoy hay mucha demanda para exportar tanto naftas como petróleo. Bueno, hay un modo ahí de combinar. Es un buen momento, digamos, para empezar a crecer. Y por algo lo tienen todos los países del mundo, ¿no? Sí, no conozco el volumen de inversión en las plantas de etanol, pero ¿podrían encuadrarse dentro de lo que es el RIGI o...? Bueno, te no puedo decir algo, no porque estén muy en tema, pero bueno, están evaluando una planta en Villegas son productores, y la inversión es cerca de $90 millones. Ok, o sea que no entra el RIGI porque tenés el 200 millones, creo que de piso. Bueno, pero está ahora el intermedio. Está el RIMI, que hay que... Sí, habría que verlo ahí, pero bueno, es importante, sí, son inversiones grandes. Por eso se necesita previsibilidad, porque vengan inversores a hacer esa inversión a largo plazo. Si mañana saben que cambia el gobierno, es decir, estamos planteándolo, digamos. Es muy difícil esa frase que venimos escuchando de que hay que esperar 2 años a ver qué pasa con las nuevas elecciones. Claro, totalmente. Siempre son 2 años, siempre son 2 años. Más allá de los cambios de gobierno, ya te dejo, Fer, más allá de los cambios de gobierno, por ejemplo, que salga una ley de biocombustibles clara, que corte la discrecionalidad, se supone que sería algo que te puede dar garantías. Después siempre puede venir un gobierno que te voltee leyes por decreto, pero ya es más difícil. Sí, Fer. No, a ver, justamente con este tema del anuncio de retenciones para el maíz, ¿cuál es la lectura que han hecho en Maizara? La baja puntual para el maíz, ¿no? Para el maíz, coincido con lo que vos abriste en la apertura, digamos que es un buen gesto, es una previsibilidad que se le da al sector. El compromiso siempre está en adelantar mientras las cuentas fiscales den esa rebaja. Y la verdad que hoy al maíz toca un poco de esta rebaja, porque este año no tiene rebajas y el año que viene tiene 1 punto. Claro. Así que 1 año y medio, 1 punto, no nos va a cambiar la cuenta de los productores, la verdad. Todo suma, obviamente, es lo que siempre pide el sector y va por buen camino, pero necesitamos que sea un poco más acelerada. Un poco la discusión que tenés vos. Hoy la producción o los productores están en la mitad diciendo de que el esfuerzo, esto no sirve a nada. Y la otra mitad dicen, bueno, es un buen gesto y hay que ir como en todos los demás sectores, ¿no? Digamos, hoy claro, los márgenes no te lo cambian tanto. Entonces, no te lo cambian mucho. La verdad que los márgenes no van a cambiar. Cambia más hoy en el trigo, incide mucho más la suba que hubo en el precio internacional, muchísimo más que estos 2 puntos que bajan. Claro. No lo estoy criticando, estamos contentos con los 2 puntos productores en el trigo, pero hoy no te va a cambiar tanto el margen puntual. Pero hay que entender también que hay otros sectores de la sociedad que están muy mal. Entonces, que el esfuerzo, esto nos salimos con todos, así que es la gran discusión en cómo lo vemos y cuál es el objetivo común, que realmente el país salga adelante con una economía, porque todo esto que estamos hablando de inversiones salen si la economía sale bien y le va bien. Sí, si esto se va todo de vuelta con inflación y con déficit fiscal y se descontrola de vuelta el tipo de cambio, vamos a seguir como hasta ahora los últimos 70 años. Hay que cambiar. A ver, este año el maíz no tiene y el año que viene, como lo dijiste, empieza muy lentamente. Yo sé que falta mucho y que todo puede cambiar, pero a valor de hoy, a la foto de hoy, mejor dicho, ¿qué puede pasar en la próxima campaña de maíz? Porque ya hay que ir pensándola, más allá de que falten varios meses para encender las máquinas. Mirá, creo que va a ser buena la campaña. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver cómo viene el año, pero siempre los años niño son años muy buenos para maíz, ¿no? Porque hoy por hoy son años que tienen agua y buenas lluvias, y siempre son años que acompañan el cultivo. La rentabilidad del maíz hoy está justa por el tema del aumento del costo de fertilizantes, son los principales insumos que tenemos nosotros, más cuando querés explorar esos rendimientos más altos, claro, más te complica llegar por este tema, pero creemos que va a ser una buena campaña de maíz. Como también creo que el trigo se va a sembrar, está muy justo en campos alquilados, porque rinde diferencia, está en los 9.000 kilos, que es muy alto. Pero bueno, muchas veces también empezamos campañas con márgenes muy justos y después se fue cambiando. El productor va a sembrar y va a usar la mejor tecnología que pueda.
y sabe manejar en estos momentos cómo ir manejando las inversiones para, digamos, ir manejando el mercado como está. Pero creemos que va a ser una buena campaña de maíz y no va a cambiar mucho. Hay un tema de vuelta en ENOA con el tema de chicharrita, que no es serio, pero ya sabemos que esa es una zona que hay que convivir, porque es una zona ¿Hectárea estarían previendo algo similar a lo que fue la campaña pasada de la nueva? El maíz. El maíz estamos esperando una campaña similar al año pasado y los semilleros, que son nuestro termómetro para venta de semillas, vienen diciendo bueno, ahí que esperan de vuelta a la historia, ¿no? Cuando hablamos de área, ¿cuánto para ustedes? Porque 8 millones para cosecha sería una buena área para nosotros, queremos que no va a bajar de para ahí. cosecha. Más esas 2 millones que hay dando vueltas, que es uno para silaje y otro para el consumo que está ahí dando vueltas. Yo me acuerdo que todo se inició un poco cuando estaba Moreno, con la famosa cosecha Moreno, y después que Agricultura en aquel momento empezó a decir, bueno, metamos dentro del cálculo del maíz lo que supuestamente va para forraje, porque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires no lo mete al maíz para forraje, queda solamente el maíz para grano. Me acuerdo que en aquel momento se empezó a meter, y para armar un poquito más de volumen, y después te encontrabas que Santiago del Estero parecía una potencia en maíz en aquel momento. Es el tercer productor argentino en Santiago, pero ahora es muy importante, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que metía Moreno ahí en ese momento se discutía es cuánto grano, no vacilaje que es en planta entera, sino cuánto grano cosecha el productor y se lo guarda para autoconsumo en sus feedlots, en los animales, que no va a la exportación, que no va al mercado, que son, digamos, proporcionalmente poco, pero son más de 8, como 14 millones de toneladas que es de autoconsumo de esas 20 que consumimos. Un montón. ¿Te parece que el RIMI va a acelerar inversiones en riego? Yo creo que sí. Yo estoy poniendo equipo riego. Yo acabo de comprar un equipo riego hace poco. Pero por el RIMI aprovechaste. A mí también me sirve mucho desde el punto de vista fiscal. No solo el equipo riego, también otras compras de maquinarias, digamos, tienen esos beneficios fiscales ya que vienen muy bien. Pero bueno, Argentina está vendiendo mucho equipo riego, en proporción mucho más que Brasil. Hoy Argentina está con una venta de equipo riego importante, una importante inversión que hay, un crecimiento sostenido en la venta de los equipos. Así que, bueno, eso ayuda, creo que viene bien, pero RIMI sí ayuda para eso. ¿Y sabes para dónde van los equipos de riego? ¿Zonas extrapampeanas, para el norte, para el sur? No sé bien, eso claro. No pregunté. Yo estoy comprando. No, ya sí, nos fuimos del maíz, pero me interesó. Pero bueno, sí, van muchas zonas más marginales que donde el riego tiene mayor impacto, ¿no? Claro. Si uno lo pone en esta zona, tiene que ser cultivos intensivos, tiene más rentabilidad como para que tenga la inversión más grande, pero cuando se va a zonas marginales, el equipo riego es hago agricultura no lo hago o hago cultivos que no lo hago. Entonces el impacto es mucho mayor, como en toda parte del mundo, ¿no? Zonas más secas con agua. Claro. Federico, vuelvo a este tema del diálogo, del relacionamiento y eso. ¿Qué vuelta de rosca se le puede dar? En realidad te hago una pregunta inicial, es cómo vienen trabajando con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, entendiendo los problemas, más allá del tema de retenciones, ¿no? Digo, el conjunto de las cuestiones del sector agropecuario y qué es lo que falta. A veces es más sencillo que uno piensa. Es decir, falta sentarse a la mesa a discutir entre todos. No se da esa discusión mucho en Argentina, ¿no? Y con un mensaje claro del sector. Cuando el sector va con un mensaje muy amplio, bueno, la política no lo agarra. Claro, ¿no? pero volvemos. Pero la Argentina tiene muchas experiencias fallidas de proyectos, de iniciativas para que la cadena discute estos temas. Foro agroindustrial, Consejo agroindustrial actual. Digamos, participamos nosotros también. Ustedes participan, pero sabés que no están todos tampoco. Y que si disparan iniciativas del Consejo, tenés lugares que los cascotean directamente. Si nos vamos a la política barbechando, que hay muchas entidades participando, pero también hay mucho rechazo por otros lados. Bueno, nos falta eso, ponernos de acuerdo nosotros, dejar egos de lado, que hay muchos, ¿no? Lamentablemente, y conseguir el diálogo. Bueno, hoy, Barbechando, que también participamos mucho en Barbechando nosotros, estamos con muy buen diálogo. Barbechando y lleva a los 50 legisladores al Congreso hoy de mañana, de todos los partidos políticos. Y eso es muy bueno también, porque siempre tratamos de no politizar estas políticas nosotros.
Y bueno, es por ahí, me parece. En Brasil empezaron por ahí y hoy tienen el 60% de Congreso y hoy sacan las leyes. Esta semana tienen la ley del campo, del agro, ¿no? Claro. Sé que es difícil, sé que es un trabajo muy de ir armándolo de a poco, pero estamos contentos porque antes no iba un legislador a los congresos agropecuarios, ¿no? Y hoy ya tenemos esta cantidad. Y tenemos diálogo, es importante. Nosotros vemos interés. Siempre se piensa que a los legisladores no les interesa. Sí les interesa. Muchas veces falta información, falta proyectos y falta demostrarle el impacto que tiene. Y bueno, es un trabajo que hay que ir armándolo, pero creemos que vamos por el buen camino y vemos un cambio en lo que es la dirigencia, el diálogo político con el sector. Uh-huh. Que eso es lo más importante. Después pasan cosas raras, ¿no? En el medio de una reforma laboral te aparece el RIMI. En el medio de una reforma laboral aparece el RIMI o la evaluación de Hacienda, ¿no? En una ley de reforma laboral, ¿qué hace de estas cosas acá? ¿Quién las metió? ¿Cómo llegaron? Trabajamos mucho nosotros para que entren esas cosas. Sí, pero en una reforma laboral... Eso es pasa que vino enganchado con el RIMI, ¿no? Claro, ¿y el RIMI qué hacía en la reforma laboral? Esa política nosotros nos adaptamos. Alguien las agarró y las metió. Dijeron, che, este proyecto va a salir, así que enganchemos todo lo que podamos. Hay que leer esa reforma laboral en todos los detalles, más allá de lo que vimos por arriba, a ver qué otra cosa más apareció, ¿no? Porque es importante, nosotros aparece una oportunidad y tratamos de trabajar para mejorarla. Sí. Y, por ejemplo, el agro en su momento estaba fuera de la reforma laboral. Se metió en esta mesa de diálogo que estaba inicialmente. Se iba a dejar para más adelante. Dijimos, no, si hay una reforma laboral, que el agro esté. ¿Por qué vas a dejar para después? Pero bueno, siempre hay que verlo con optimismo y los cambios se están dando lentos y creemos que son positivos. De que van a ser para mañana, no sabemos, pero lo importante es empezar y ir viendo, armando de a poco esa relación. Y mañana tenemos ese panel que lo pensamos mucho y justamente hablando de eso, ¿por qué no sale? Porque vos hablas con gente legisladora y dice, cuando voy a negociar con un sector es más fácil, cuando voy al agro es un bolonqui, porque me hablan 10 cosas distintas y no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿para dónde voy? ¿A quién de...? ¿Cómo salgo? Porque pensás que ellos muchas veces tampoco entienden mucho lo que tienen que tomar las leyes, porque no son del sector. No, totalmente. Entonces es bueno ponerlo para ahí. Vamos a ver cómo nos va. El ejemplo más claro que está diciendo es lo que decía Carrió en el 2009, que después de lo que fue 2008 y de ella haber estado apoyando al sector agropecuario, dice, me vinieron al Congreso todos los agrodiputados y había 10 proyectos distintos de baja de retenciones. Y todos, que la segmentación, que esto, que lo otro. Y eso en Brasil no pasa. Nada. Eso en Brasil se discute adentro del sector y la política sale un solo proyecto de baja retenciones. Tema carnes. Maíz clave, pero el otro día, tras el anuncio que hizo Javier Milei en la bolsa, un par de productores de carnes me dijeron, qué suerte que no anunciaron baja de retenciones al maíz. De hecho, en el Congreso hay paneles que tienen de proteínas animales. Dentro de Maizar, ¿cómo se discute ese tema? Mira, ya se discutió mucho y por suerte no tenemos muy buena resolución. Hoy la relación maíz-carne es históricamente la mejor. Siempre fue 10 kilos de maíz, 1 kilo de carne. Hoy está más de 20-1. Que le saquen retenciones el 8% del maíz, va a estar en vez de 20-1, como estaba, está en 18-1. No incide. Esa discusión nos la dieron diputados que decían que no querían bajar retenciones porque iba a aumentar el precio de la carne, del pollo y del cerdo. ¿Qué hicimos? Le llevamos la cámara de feedlot, la cámara de cerdos y la cámara de pollos a los diputados. Y dijimos, hablen con ellos. No que seamos nosotros los que le decimos a ustedes qué va a pasar con la carne. Y ellos dijeron, no incide el precio final, incide muy poco. Lo que incide mucho es las retenciones que tiene la carne, las retenciones que tiene el pollo, claro, las retenciones que tiene el cerdo. Eso sí nos impacta muchísimo en los mercados. Para nada esto, lo mismo que lo que vale el trigo en el kilo de pan. Claro, cuando hablas con los polleros te dicen, si bajan las retenciones al maíz, nos la tienen que bajar a nosotros. Totalmente, porque ahí la ecuación se hace vidriosa. El feedlot, y más hoy, con el momento... Bueno, el feedlot igual tiene los números ajustados, pero digo, la producción de carne en general, para hacerlo más amplio, porque la verdad que aunque no tenga feedlot, todos suplementan, se banca por ahí, pero el pollo, por lo que dicen en el sector,
están cabeza a cabeza, digamos. Bueno, si le sacás retenciones, sí, Tiene toma que de sacar acuerdo. también a la carne. Vos a la soja le dejás 25% de retenciones, no hay cultivo que te resista un aumento de costos al cultivo de soja, porque ya hoy está negativo. Si liberás todo eso, el impacto va mucho más por ahí que por allá. Y además, bueno, tenemos que saber competir con eso. Si el maíz no tiene que tener retenciones, no tiene que tener retenciones, y la carne tiene que adaptar la forma de producir con ese tema, porque si no, es muy fácil que a los polleros digan a maíz, póngale retención del 50% y yo gano mucha plata y que se fundan los productores. Bueno, me parece que en esta cadena es lo difícil de trabajar una cadena como la nuestra, que están todos los actores que también competimos dentro de la cadena por la renta, digamos, de la torta, pero sabemos que tiene que ser libre, que hay que saber competir y adaptarse. Ahora, a ver, tenemos el reciente caso de molineros que salen a decir, no me venden el trigo. O sea, con lo que pasó, una super cosecha de trigo, 29 millones y medio de toneladas en la bolsa de Rosario, y la gente de FAID diciendo, no consigo trigo, voy a tener que importar. ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que antes iban a golpear la puerta a funcionarios. Sí, lo que está pasando con el trigo de importación es que el rendimiento va de la mano de la proteína y la calidad. Sí. Este año, con el excelente rendimiento que hubo, es decir, nadie se esperaba otros rendimientos, entonces suele pasar que es lineal, ¿no? Lo que es el gluten con el rendimiento y la fertilización que hubo. Entonces, hoy quieren importar trigo de Paraguay para que tenga más calidad, para dar mejor calidad de harina, no porque falte trigo en Argentina. Es decir, lo que quieren importar es trigo de calidad para mezclarlo con el trigo nuestro, que es de baja calidad, para tener mejor calidad de harina. Claro, pero ahora no puede ser que todo el trigo tenga problema de calidad. Diría que el 80... Por algo compraban 2 millones y pico o más de toneladas, y los exportadores, si bien hicieron un mix exportando a destinos que no te ponen tanta exigencia, hicieron una exportación importante. En las zonas estas que hubo rendimientos excepcionales, la calidad de trigo fue mala en todas las zonas. Es decir, estas zonas, como yo digo, el norte, que ¿En el norte corto donde estás vos, por ejemplo? No, bueno, ahí es, evidentemente, esa es una zona siempre de buena calidad. ¿Por qué? Porque rinde tan poco el trigo que hay nutrientes para que tenga muy buena calidad. Entonces, cuando un trigo te rinde 10, 12 toneladas en esas zonas, si es un trigo que tiene gluten de 30, 30 y pico y tiene mucha proteína. Este año que rindió 6.000 kilos y que no se hizo un planteo técnico de nutrientes para que dé eso, el gluten es muy malo y la proteína es un desastre, tiene hasta un descuento. Va de la mano, es decir, y en todas esas zonas, ese volumen monstruoso de producción, la mayoría de trigo argentino este año era trigo sin calidad, y además que tampoco te lo pagan acá muchas veces la calidad. Claro. Entonces el productor hoy, cuando tiene que discernir, usar volumen para exportación o calidad, el volumen de exportación siempre está, en cambio la calidad a veces te la pagan y a veces no te la pagan. Entonces tiene un riesgo alto, y otros temas productivos que, por ejemplo, trigos a veces son ciclos más largos, y productores, yo siembro trigo soja, no siembro trigo solo. Entonces, yo tengo que buscar un trigo que se coseche temprano, para sembrar la soja segunda rápido, y no por ahí esperar 10 días más para sacar más calidad de trigo y perder más kilos en la soja segunda. Uh-huh. En todo caso, ya lo charlamos esto la semana pasada, creo, lo del trigo es lo que siempre promueve el sector agropecuario, libre mercado. Si los molineros consiguen trigo más barato en otro lado, que lo traigan. Perfecto. Y que compitan con el trigo argentino. Me parece muy bien que importen trigo de más calidad y que mezclen para un trigo si acá no lo consiguen. Federico, un gustazo tenerte acá nuevamente. Se nos fue el programa, tenemos que entregar. A las 10 termina Agroba y ya son las 10 de la mañana. Así que suerte mañana en Maizar, nos vamos a ver ahí. ¿Cómo y no? Gracias por venir acá. Al contrario, gracias a ustedes, y los esperamos a todos mañana en el Congreso. En el Golden Center.